Muy buen día para cada uno de ustedes. En esta ocasión, Salud en Casa Médicos, SAS, Servicios Asistenciales Domiciliarios, le tienen el tema de venopunción e inserción de sondas, buenas prácticas. Mi nombre es Nelson Arley Escobar, enfermero de la Universidad del Cauca y especialista en heridas y ostomías de la Universidad del Valle. Como objetivo principal tenemos enumerar las buenas prácticas en los procedimientos de venopunción e inserción de sondas. Como introducción tenemos que cuando hablamos de las buenas prácticas nos referimos al conjunto coherente de acciones que han rendido bien o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que en contextos similares rindan similares resultados. Cuando hablamos de sondas y catéteres, como pueden ver en la figura, las que están aquí de diferentes colorcitos en el extremo superior izquierdo son las sondas Foley, que tenemos las conocidas que son la número 16, la número 18, la número 20, etcétera. Entre el numerito más pequeño, pues son más delgadas, entre el numerito más grueso o más grande, tenemos un calibre mucho mayor. También tenemos las sondas Nelaton, que estas sí no tienen baloncito en su extremo y sirven para diversos cateterismos que son de un procedimiento y nada más. Tenemos las sondas gástricas o las famosas sondas nasogástricas, que también son para procedimientos únicos, o las nasoyeyunales para nutriciones enterales mayor de 3 meses. Y tenemos los catéteres o los yelcos, o también llamados angiocats, de diferente calibre. Aquí sí el número es inversamente proporcional al diámetro o al grosor. Si hablamos de un yelco número 24, estamos hablando de un catéter muy pequeño para neonatos. Si hablamos de un 22, es un poquito más grandecito. Si hablamos de un yelco número 20, más grueso, de un 16, mucho más grueso, 14 ya para servicios de urgencias. Recordando, ¿qué es el cateterismo vesical? Es el procedimiento mediante el cual nosotros colocamos una sonda a través del meato urinario, tanto del hombre como de la mujer, para que llegue hasta la vejiga. Entonces tenemos una comunicación desde la parte externa hasta la parte interna del organismo humano. Como pueden ver aquí en la figura, tenemos un, un modelo donde se ve que se está insertando una sonda Foley en el aparato reproductor masculino. El cateterismo gástrico se refiere a la inserción de una sonda que es destinada para ese fin, que tiene que pasar por la boca y el esófago hasta llegar al intestino, si fuera una sonda nasoyeyunal, que en este caso en la segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno, o si va a estar directamente en el estómago, pues hasta esa zona va a llegar. Entonces, esta la podemos colocar por vía nasal o por vía oral. La flebotomía es el procedimiento mediante el cual nosotros tomamos un catéter yelco angiocat y lo introducimos a través de la piel, del tejido celular subcutáneo, y que va a llegar hasta el
torrente sanguíneo. Puede ser vena o arteria en su defecto. Aquí en la figura vemos un procedimiento de flebotomía. En cuanto a las buenas prácticas en estos procedimientos, tanto de venopunción como de inserción de todo tipo de sondas, tenemos que lo principal es la bioseguridad. Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Para eso no nos olvidemos de los guantes, siempre tiene que estar, del tapabocas, de las monogafas, de la bata quirúrgica desechable y del gorro. En cuanto a las buenas prácticas, es muy importante que en todos los procedimientos, tanto de venopunción como de inserción de sondas, nosotros hagamos educación. No vamos a hacer el procedimiento sin decirle nada al paciente ni al familiar. No. Nosotros tenemos que hablar con ellos, tenemos que explicarles qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer. Siempre, siempre, antes de cualquier procedimiento y después del procedimiento, no nos olvidemos del lavado de manos. Actividad por excelencia en todos los servicios de salud. No nos olvidemos de la privacidad del paciente. Siempre tenemos que pensar en pro del paciente, es un ser humano, así esté inconsciente. Busquemos un sitio donde sea privado para él. Ubiquemos bien al paciente. No lo ubiquemos en un sitio donde nosotros nos sintamos incómodos o el paciente también se siente incómodo. Tanto la comodidad del paciente como la de nosotros es muy importante para efectividad del procedimiento. No nos olvidemos del equipo. Antes de cualquier procedimiento, siempre repasemos qué equipo, qué insumos vamos a utilizar y tenerlos todos a la mano para que cuando ya estemos todos equipados, vestidos, no nos falte nada y tengamos que salir corriendo, buscando, volviendo a repetir el procedimiento. Y la higiene del paciente. Cuando vamos a hacer un procedimiento, tenemos que asegurarnos que el paciente esté limpio. Si es de una inserción de sonda vesical, que esa zona esté totalmente higienizada. Si vamos a hacer una venopunción, que ese sitio esté limpio. En cuanto a las buenas prácticas de la sonda vesical, tenemos que anotar que tenemos que cuidarnos mucho en la manipulación de esta sonda. Cuando ya la hemos insertado, tratemos al máximo de no estarla manipulando. Para eso tenemos que fijarla al muslo del paciente. No siempre en el mismo muslo, tenemos que intercambiar. Tenemos que tener en cuenta el calibre. Si el paciente necesita una sonda gruesa o una sonda delgada para no ir a lastimar el meato urinario. Miremos si el meato urinario está en ese momento sano. Si no está sano, si presenta alguna infección, debemos esperar, debemos comentar al jefe inmediato o al médico. Tenemos que evitar cualquier tipo de infección en cuanto a la sonda vesical se refiere. La sonda vesical también se presta para que haya infecciones, pero nosotros vamos a evitar al máximo con una buena manipulación y una buena bioseguridad. Tenemos que recordar que las sondas vesicales, cuando están unidas a un cistofló para diuresis continua espontánea, es de un sistema cerrado que va a evitar al máximo la contaminación o infección por microorganismos. Recuerden que el cambio
de la sonda Foley se hace cada 21 días, pero si hay una orden médica por parte del nefrólogo de cada 15 días, entonces debemos cumplirlas y estar pendientes de esas fechas. Las sondas vesicales nos pueden servir para tomar muestras, pero si ya lleva muchos días puesta esa sonda vesical, no se recomienda tomar la muestra. Se recomienda es cuando se cambie con una nueva muestra. Y siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo de que nuestro paciente tenga ese tipo de sondas. Si esa sonda la va a necesitar continuamente o solamente es por un tiempo determinado. Continuando con las buenas prácticas en sonda gástrica, hay que tener en cuenta la parte de la manipulación. Cuando la sonda ya está insertada, entre menos la manipulemos, mejor. Y si le vamos a manipular, debe ser con las manos muy bien limpias. Recordemos fijar la sonda adecuadamente a la fosa nasal si está ubicada o insertada por ahí o a la comisura labial. En su defecto, también podemos fijarla en los pómulos y evitar que el paciente por accidente o él mismo se la desplace. Hay que vigilar mucho esa sonda. Si el paciente tiene inmovilizadores, revisar los inmovilizadores y así evitar que se autorretire la sonda. Hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de que ese paciente tenga una sonda gástrica. Si es para toma de muestra o si es para alimentación enteral o si es para descompresión gástrica. Las sondas pueden producir úlceras por presión, entonces debemos inmovilizarlas, debemos acomodarlas de tal manera que no estén haciendo presión sobre la piel y puedan lesionarla. Recordemos que las ondas gástricas no son un sistema cerrado, es un sistema abierto, ya que toda esta parte del estómago, del esófago y de la boca no son estériles. Principalmente estas ondas las colocamos es para nutrición. Entonces, hay que tener en cuenta el cambio. Por lo general, las sondas nasoyeyunales, el material está diseñado para que dure mucho tiempo, 3, 4, 5 meses. Pero si vemos que está muy deteriorada, hay que sugerir cambio. Si es una sonda nasogástrica y vemos que ya se está empezando a colocar muy dura, es necesario cambiarla porque el riesgo de sinusitis es bastante alto. En algunas ocasiones nos puede servir las sondas nasogástricas, no las nasoyeyunales, para tomar muestras. En el caso de que se le sospecha al paciente una tuberculosis y el médico ordene una muestra de aspirado gástrico. Y para eso es muy importante tener en cuenta desde un principio cuál es la indicación de colocar esa sonda. Continuamos con las buenas prácticas en venopunción. Al igual que las anteriores, la manipulación es muy importante. Cuando el yelco ya está ubicado en el torrente sanguíneo y fijado a la piel, entre menos lo manipulemos, mejor. Que esa manipulación sea solamente cuando vamos a administrar el medicamento. Tenemos que vigilar que el sitio de inserción no se nos contamine, no se nos infecte, no tenga signos de infección como eritema, como secreción y que el paciente no haya tenido fiebre. Cuando vamos a realizar la venopunción, recordar que la piel tiene que estar sana, no tiene que tener ninguna infección, ninguna lesión de piel ahí y cuando palpemos no le duela al paciente. Cuando el yelco ya está ubicado,
debemos evitar las úlceras por presión. Para eso, al colocar el apósito transparente no debemos colocarlo con fuerza y evitar que el paciente duerma sobre o se apoye sobre algo que esté haciendo contacto con el yelco. Recuerden que la esterilidad en las venopunciones debe ser 1A, debe ser estricta, porque si en el caso de que contaminemos un yelco y con ese mismo logremos hacer el procedimiento, va a haber una bacteremia en el paciente que puede llegar hasta una septicemia y el paciente ser internado en una unidad de cuidado intensivo e incluso llegar hasta la muerte. Por lo general, cuando hacemos una venopunción y colocamos un yelco, un catéter, es para administración de medicamentos. Pero en el caso de una toma de muestra, pues sabemos que hacemos la punción con una jeringa de 10, de 5 cc, con una aguja mucho más grande, de más diámetro. Tomamos la muestra, retiramos y hacemos presión ahí durante unos 35 segundos a 60 segundos y verificar de que no quede sangrando. El cambio de estas venopunciones se debe hacer cada 4 días. En el caso de que el paciente sea de pero muy difícil acceso, podemos dejarlas unos días más, siempre y cuando el sitio de inserción no tenga signos de infección, que haya buen retorno venoso, que el paciente no le esté doliendo y recordarle que por favor se haga pañitos de sulfato magnesio y haga ejercicios de flexión con los flexores del brazo para fortalecer esas venas. Cuando vamos a tomar las muestras, recuerden siempre saber qué tipo de frasco vamos a utilizar de acuerdo a el examen que se ha pedido, rotularlo muy bien y obtener la cantidad de sangre que se necesita sin ir a hacer desperdicio. Y para eso recordemos que siempre que vamos a hacer una venopunción, verifiquemos cuál es el objetivo. Eso era todo por el día de hoy. Les dejo con una frase de la Madre Teresa de Calcuta que recita: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Frase muy cierta. Sintámonos orgullosos de lo que hacemos, que así parezca poquito, en realidad es mucho. Es un alivio, es muy honroso, es muy satisfactorio trabajar por los demás. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias y hasta la próxima.